De todo esto vamos a profundizar, vamos a analizarlo, por supuesto que en clave también cinematográfica. Para ello nos acompaña Luis Alberto Lamata, historiador, director de cine de la serie Cabora Bobo, Caminos de Libertad. Bienvenido, muy buenas noches, Luis Alberto, ¿cómo está? Gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Es un momento histórico donde muchos hemos escuchado por esos días que dicen la historia, aunque han pasado más de 200 años, está tan presente hoy en día. Particularmente en el caso de Venezuela, hace algunos días hubo un congreso internacional en el estado de La Guaira y también hace muy pocos días hubo un encuentro internacional antifascista. En el marco de todo esto había una conclusión y es que hay que aprender a desaprender lo que nos han contado y lo que nos han impuesto. Quiero conocer su reflexión al respecto. Mira, es que se han establecido a lo largo de los años una serie de conceptos interesados, de ideas que tienen un fondo político y un fondo ideológico que hay que desmontar. Nos han dicho, por ejemplo, Caracas fue fundada por Diego Lozada y se olvida inmediatamente que aquí había una población indígena, que aquí existían los Caracas, que había varias comunidades de origen caribe que ocupaban este valle. Nos dice incluso que lo que ocurre antes de esa llegada de Lozada y de Fajardo no es historia y no es verdad. Eso es parte también de la historia de Venezuela, de América Latina, toda. Pero eso mismo va a ocurrir en Perú, en Colombia, en Bolivia, en México. Es decir, hay una necesidad como de borrar la presencia de nuestras comunidades originarias y entender que son parte de nuestro presente. De hecho, Luis Alberto, usted dice esto y recuerdo parte además en el marco del Congreso Internacional de Historia, desde distintas partes de América Latina, historiadores llegaban para recordar. Y llama mucho la atención que no se pensara así, pero bueno, siempre es oportuno, siempre llegará el momento para ello. Que para los españoles, después de la invasión, antes de esto, como si en nuestra región, en nuestro continente, no existiera ya una civilización. Es decir, llegaron a civilizarnos, a este pueblo bruto que existía en esa parte del mundo. Y eso realmente es, primero, se lo pregunto, si muy triste sería una forma además de calificarlo. Mira, eso ha ocurrido a lo largo de todo el continente, o sea, todo el mundo conoce esa necesidad de la conquista, por ejemplo, de destruir los templos más importantes. Ocurrió en México. Destruyes el templo y arriba pones la iglesia. Pero también ocurrió en Venezuela, donde nuestras comunidades no edificaban, digamos, obras parecidas, pero tenían una cultura. Sus acueductos, por más sencillos pero eficientes que eran, fueron destruidos. Hoy en día, cambiando el tercio, ocurre que hay gente que te dice, mira, pero es que Guaycaipuro no existió, es un mito Guaycaipuro. Cuando sabemos que existe, que están las mismas crónicas españolas, por supuesto desfigurado, por supuesto manipulado, pero es evidente que existió. Pero se insiste en esa necesidad de borrar la historia, de que eso no ocurrió, de que esas lenguas no existieron, de que esa cultura nunca estuvo ahí, que el Ávila nunca se llamó Guaraíra Repano. Pero primero por los españoles y luego, mira, ¿quién decidió mantener esa continuidad de esa historia contada e impuesta? En Venezuela, como en buena parte de América Latina, ocurre que al darse la independencia, la oligarquía logró cerrar filas y preservar una cantidad de instituciones que discriminaban a las comunidades indígenas y a la esclavitud. Pongo el ejemplo de la esclavitud porque es el más claro. Bolívar siempre insistió en la libertad de los esclavos. Se lo pidió y se lo suplicó al Congreso. Uso esa palabra porque el mismo Bolívar la usó. Él tenía el compromiso de liberar a los esclavos y así lo hizo cada vez que lo tuvo en la mano. Pero cuando eso caía en manos del Congreso, cuando la decisión caía en manos de una oligarquía que dominaba las instituciones, pues ahí se quedaba la esclavitud. Y ahí se quedó la esclavitud hasta pasado la mitad del siglo XIX. Lo mismo ocurre con toda nuestra cultura indígena. No solamente desde el punto de vista físico, sino se estableció, y eso
siento que fue muy hábil de parte precisamente de esas oligarquías, se inoculó a la sociedad de un enorme racismo. Tener esa parte de sangre indígena que la mayor parte de los venezolanos tenemos. Y los latinoamericanos si hoy en día tú revisas raíces el indígenas ADN, y raíces negras. Sí, pero si además revisas el ADN de los latinoamericanos, la madre india está presente en todos nuestros países. O sea, es enorme esa presencia desde el punto de vista biológico. Pero, y tú lo sabes, en nuestras sociedades se estableció que el indio era inferior, que el indio era flojo, que el indio era bruto, que el indio... O sea, se nos llenó de mentiras como sociedad y a lo largo de años siempre se trabajó. Y es triste porque incluso tú te encuentras autores importantes del siglo XIX, autores que son progresistas en algunos elementos, y sin embargo tú te encuentras siempre el elemento de desprecio y de racismo a lo indígena. Siempre hay autores que yo leo y se les sale en algún momento una frase donde dicen, bueno, pero es que necesitamos mejorar nuestra raza, o sea, eso que los blancos uno escuchaba en las abuelas, por ejemplo, es preciso mejorar la raza, hay que limpiarnos de esa sangre indígena. Es imprescindible recuperar esa tradición, es imprescindible descolonizar la historia. Y descolonizar las mentes también. Por supuesto. Nuestras mentes. Porque todos esos prejuicios se han convertido en parte de nuestra vida diaria. Así es. Y muchas veces tú lo escuchas y no te queda más remedio que decir, espérate, nos falta mucho por andar. La historia es siempre un terreno de combate. No se puede evitar. La historia es un terreno donde las ideas progresistas, las ideas de un mundo multilateral, justo, equitativo, de verdadera igualdad de derechos, está en permanente discusión. Y es muy interesante, pero también plantea Luis Alberto un tremendo desafío. Y me refiero además con las academias, con las escuelas, con los colegios y con las universidades. En este desaprender para reaprender esta nueva historia, eso plantea un tremendo desafío. Lo asume Venezuela, qué maravilla que lo haga, pero no es solo Venezuela, es todo un continente. Sí, obligatoriamente. Sobre todo porque ese pensamiento colonial, ese pensamiento que de alguna manera tiene además una implicación política inmediata, porque detrás de eso hay unos aparatos políticos, económicos, militares, que quieren sojuzgar nuevamente unos pueblos por varias vías. El otro día leí una noticia que me llamó mucho la atención, por más pequeña que pueda ser, y es que en Sevilla un grupo de exmilitares y de personalidades cercanas a la derecha española pidieron que se quitara, se demoliera, se desplazara la estatua de Simón Bolívar, porque en definitiva Simón Bolívar era un traidor a España. Y así está, o sea, digamos básicamente dentro de la legalidad española de aquel tiempo, por supuesto este era un insurgente que debía ser perseguido. Y uno dice, no es casual que eso esté ocurriendo todavía en el siglo XXI. No, ese no es el pasado dando un relampagazo de algo que ya ocurrió y que no. Esa es la derecha armando todo un concepto ideológico de desprecio hacia nuestra independencia, a nuestra condición, hasta yo te diría que a no reconocer la riqueza de nuestras raíces indígenas, africanas y por supuesto españolas. Y cuánto además todo lo que dio, y no solamente me refiero a las vidas humanas, sino cuánto se dio en nuestra América Latina, solamente para poner el caso de España. Usted planteaba este ejemplo y recordaba yo también hace algunos días, y quiero preguntarle acerca de ello porque muy bien está esa historia tan presente, que el propio presidente de México, López Obrador, le ha pedido al rey de España que pida perdón por el genocidio. Y bueno, prácticamente entraron en un momento, hablando de política, cómo se transversaliza, en un momento de tensión entre España y México por eso. Claro.
No, y tratan de buscarle la vuelta, decir de que, bueno, ¿qué sentido tiene hacer eso ahora? No, tiene muchísimo sentido. Tiene tanto sentido como cuando el canciller de Alemania va a Tel Aviv, va a Jerusalén y le rinde homenaje a las víctimas del Holocausto. Si eso tiene sentido, también tiene sentido, oye, conmemorar el Holocausto africano, el Holocausto indígena de América Latina, porque es la única manera de que cambien esas mentalidades y que no vuelva a ocurrir. Entonces yo te insisto en que lo que ocurrió en Sevilla no es una cosa del pasado, es el futuro al que tenemos que estar preparados porque es lo que viene. Hemos hablado, Luis Alberto, en estos minutos de lo que significa esa historia, además tan presente en lo político, en la academia, en nuestras conciencias, en la cultura. Usted habla, por ejemplo, que hay que pasar de la soberanía audiovisual a la hegemonía audiovisual. ¿Esto qué significa? Mira, en el mundo de hoy, tan lleno de pantallas, tú tienes el streaming, tienes la televisión abierta, tienes los cines tradicionales, tienes el teléfono que de alguna manera te va alimentando de una cantidad de producción audiovisual que define muchas cosas. Yo siento que un país que no tenga, o una región que no tenga una respuesta audiovisual a ese mundo, está condenado a desaparecer. Está condenado a que te roben la memoria, a que te roben la identidad, parecido a lo que trataron y en algunos casos lograron con las comunidades indígenas desde la conquista. Entonces nosotros necesitamos estar en pantalla, necesitamos contarnos, necesitamos que nuestras historias estén ahí. La gran industria cinematográfica en ese sentido es muy hábil porque de alguna manera nos presenta, y muchas de ellas son grandes películas, producciones que tienen que ver con su historia. Y tú te encuentras todavía... Y con lo que quieren, que aquel que consume esa película crea que es parte de la historia. Debe pensar. Mire, por ejemplo, yo no sé, usted tal vez tendrá el número de películas realizadas por Estados Unidos sobre la guerra en Vietnam, pero ninguna realmente cuenta que verdaderamente Estados Unidos fracasó, es todo lo contrario. Por supuesto, en todas las Era la narrativa que ellos intentaban instalar y yo creo que lo lograron en el mundo. Sí. Tú que mencionas el caso de Estados Unidos, de cómo de alguna manera se logra crear una matriz de opinión histórica. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece terrible porque Estados Unidos es el único país que ha lanzado la bomba atómica sobre población civil, Hiroshima y Nagasaki. Y si tú a eso le sumas que Tokio fue bombardeada poco antes con napalm, donde murieron más de 100.000 personas, estamos hablando de 300.000 víctimas que son fundamentalmente civiles. Y ellos han logrado que en términos de la historia se les justifique, que en términos de los textos de historia, tú lees abierta y descaradamente la justificación de que mira, no había más remedio. No había más remedio y teníamos que sacrificar a estos 300.000. En defensa de la democracia y la libertad, la historia, y sigue presente. Claro. Entonces, romper esas matrices, reconocer, señores, ahí hay un crimen, ahí hay un crimen. Puede ser una situación de guerra, puede ser lo que tú quieras, pero eso es un crimen. Darle la espalda a eso es darle la espalda a la verdad. La verdad está siempre en discusión. El espacio de la verdad hay que ganárselo permanentemente y constantemente. En todo caso, también en aras de la verdad, y no lo digo desde una perspectiva periodística, porque nos han enseñado que cada quien tiene su verdad, la historia tiene una verdad, la historia tiene una realidad, ¿no? Sí, o sea, yo siempre comento además que la verdad existe. Si la verdad no existiera, no tendría sentido el periodismo o la historia o salir a la calle. La verdad es muy compleja. Yo siempre subrayo que la verdad es un diamante de muchas caras y entenderlo a veces no es sencillo, pero existe. De que hay una verdad y una mentira, es así, es cierto. ¿Y todo esto cómo se traduce en la segunda temporada de Carabobo Caminos de Libertad? Son las
8:53 de la noche, hora local aquí en Caracas, y dentro de 1 hora y unos minutos se estrena la segunda temporada. Luis Alberto, sé que, bueno, son 6 capítulos y ya le voy a preguntar un poco más de ello, pero para entrar en este momento que resulta fundamental, de esto que usted nos habla de pasar de la soberanía audiovisual a la hegemonía audiovisual. Bueno, usted además como su director, ¿cómo lo siente? Mira, contento de que de alguna manera se haya hecho este gran esfuerzo por contar un momento de nuestra historia fundamental como fue la batalla de Carabobo. Nosotros en la primera temporada, y eso se expresa también en la segunda, tratamos de ver la batalla no solo desde el punto de vista militar, que es importantísimo, o político, que es fundamental, pero sobre todo humano. Nos interesaron esos seres humanos que vivieron vidas culminantes en Carabobo. Y lo hacemos a través de contar personajes históricos fundamentales, como Bolívar, por ejemplo. Quisimos saber en qué estaba Bolívar, qué había ocurrido pocos años antes. Quisimos contar otro personaje histórico importantísimo para los venezolanos, que es Negro Primero. Negro Primero era un jinete de caballería de origen muy popular, exesclavo, que se convirtió en la imagen fundamental de esos llaneros que llevaron la libertad hasta el Alto Perú, hasta Bolivia hoy en día. Negro Primero muere en Carabobo, y yo creo que todos los venezolanos hemos escuchado de cómo murió Negro Primero, pero pocos sabemos de la vida de Negro Primero. Y de hecho, y aquí me meto en un tema que para nosotros es muy importante, son algunas cosas que se saben de la vida de Negro Primero. Las otras nosotros tenemos que completarlas con imaginación e investigación. Allí entraría la ficción. Porque esta es una miniserie dramática. O sea, no solamente queremos ser respetuosos con la historia y defender y ser parte de esa descolonización de la historia, sino que queremos hacer una buena miniserie. Una miniserie que entretenga, que de alguna manera te haga pensar, pero que sea una miniserie dramática, con todos aquellos recursos del hacer bien del cine y de la televisión que podamos aprender y utilizar. Espero que lo hayamos logrado. Afortunadamente nuestra primera temporada fue muy exitosa. Fue muy exitosa, ahora viene la segunda temporada, reitero, dentro de 1 hora aproximadamente se presenta para toda Venezuela. Nosotros también transmitiremos. Vamos a ver un pedacito, una partecita de cómo comienza esta segunda temporada de Carabobo, Caminos de Libertad. Ningún general ha estado más orgulloso de sus hombres de lo que yo me siento ahora. No gané ese cerro y regresé esclavo. Y yo escojo muerto antes que esclavo. Palabras sagradas. Libertad, democracia, república, triunfan aquí y ahora. O el universo entero se sumerge en la oscuridad del despotismo y la injusticia. Hoy cae un imperio. 300 años de dominación encontrarán en Carabobo su sepulcro. Venceremos y convenceremos. ¡Viva la patria libre! Aquí te espera el sargento Aquelarre. Y aquí el cabo Capote. ¡Por favor! ¡Tienen que salir! ¡Las van a matar, por favor!
Pero si usted es libre, Pedro. ¿Cómo así? Ay, mi hijo, mire, aquí. ¡Esta es la hora de los bravos! ¿Cuándo tú has visto que un negro sea libre? ¡Y yo escojo muerto antes que esclavo! Es un revoltoso. Suelta esa plata por mí y mitad para mí. Mire que usted es negro primero. Bueno, esto es solamente parte de lo que ustedes podrán observar en la segunda temporada de Carabobo, Caminos de Libertad. Luis Alberto, quiero preguntarle, además este es un momento de honor para mí poderle preguntar directamente a usted, no solamente de los hechos que significaron la grabación, sino lo que se escogió. Por ejemplo, la participación directa de hechos que han sido invisibilizados en nuestra historia. La participación de las mujeres en combates, en la lucha, además cuerpo a cuerpo. De esto realmente nada nos han contado. Uno de los retos de la serie era hilvanar la historia que conocemos, la historia aceptada, académica, y darles un fondo humano muy grande e incorporar algunos hechos que han sido como ignorados. En el caso concreto de Carabobo, la participación de la mujer. Cabo Capote. Esa participación muchas veces queda como diluida en aquella sociedad patriarcal, pues no se hablaba de lo que hacían las mujeres. Y nosotros dijimos, mira, esto hay que contarlo. Y hay que contarlo, como decía hace un momento, desde la imaginación y la investigación. Es decir, lo que la historia no nos cuente, tenemos que completarlo nosotros con respeto a la historia. Y hay un hecho histórico. Al terminar la batalla de Carabobo, aparecieron, unos dicen más, otros dicen menos, pero al menos 11 mujeres uniformadas entre los cadáveres. Vestidas de hombre, vestidas uniformadas. De hombre y que fallecieron en batalla. Wow. ¿Cuántas de ellas lo hacían ocultando su sexo? Puede ser que alguna de ellas los compañeros supieran que eran mujeres, no lo sabemos, porque a nadie le interesó contarlo. Eso es lo que más duele. Y las identidades de ella entonces tampoco se saben. No tienen nombre, no tienen registro, no se saben quiénes fueron. ¿Qué hicimos nosotros? Vamos a contar la historia de una de estas mujeres uniformadas. Y dimos con este personaje que se llama el Cabo Capote, que los compañeros no saben que es una mujer y que por una vida particular, una vida que contamos, porque nos vamos al pasado del Cabo Capote. En el batallón Rifles, que era el batallón de los mejores tiradores del ejército, eran los que tenían los mejores fusiles, el mejor tirador es el Cabo Capote y le dan una misión muy especial. Nadie sabe hasta ese momento que es mujer. Nosotros nos vamos a echar el cuento. ¿Cómo aprendió a disparar? ¿De quién aprendió a disparar? ¿Por qué tiene esa habilidad? Entonces es uno de los pilares de la serie, porque nos interesaba mucho hacer una serie, insisto, que contara la batalla, pero que no fuera solo la batalla, que contara esas vidas, cómo llegaron ahí, cómo fueron las relaciones de Bolívar con Morillo. Previo a todo eso están las conversaciones del Tratado de Regularización de la Guerra, hay un armisticio, hay toda la tensión de que la situación el primer en España, tratado que fue luego la inspiración del DIH en el mundo. Sí, esa es la base de los derechos humanos, pero sobre todo un tratado que le pone fin a una guerra muy cruenta. Es eso que comenzó un 19 de abril de 1810. Que ojo, esas historias que a veces no se cuentan, siempre cuentan, no, que es que en 1810 Caracas y algunas ciudades decidieron una junta para defender los derechos del rey Fernando. Eso no fue tan sencillo ahí. Los combates militares comienzan desde 1810 en varios focos. Se hacen cada vez más cruentos, se hacen cada vez más terribles y terminamos en lo que se llamó la Guerra Muerte. Una guerra muerte que viene impulsada sobre todo desde el lado español, desde el lado de Monteverde, y hubo una respuesta igualmente sangrienta del lado patriota, hasta que Bolívar tiene un decreto incluso que es el de guerra muerte. Pero Bolívar es también el que insiste en este tratado, que como tú bien lo dijiste, es la base de la legalidad sobre derechos humanos en el mundo moderno, pues. Sí, así es. Y fue un gran avance. Eso lo contamos también. Nosotros nos metemos
en esas conversaciones entre Morillo y Bolívar. Nos interesa también el pasado de Negro Primero. ¿Cómo es que este esclavo, que obviamente era muy buen jinete, muy buen lancero, que fue lancero con las fuerzas españolas? Pedro Camejo, que es como se llamaba, combatió en las fuerzas de Boves. Es decir, ¿por qué terminó él pasándose de bando y conociendo un concepto? Y eso siento que la serie lo trata de trabajarlo con cuidado. ¿Dónde aprendió el concepto patria? Hay un momento, y eso es histórico, porque lo cuenta Páez en su autobiografía, donde Bolívar le pregunta directamente a Negro Primero, pero sé que robabas ganado, sé que estabas en los batallones de Ñáñez, de un tipo muy cruel, un realista muy difícil. ¿Por qué te metiste en el ejército que combatía por el rey? Y él le dice, por codicia, general, por codicia. Yo veía que todos esos soldados tenían uniforme, tenían relojes, tenían oro, y yo quería eso. Pero con el tiempo comprendí lo que era la patria. Es decir, ese proceso, ese cambio, nos interesa mucho. Y Luis Alberto es una representación de muchos otros negros que fueron héroes anónimos. Claro que sí, claro que sí. Igual que todas estas mujeres. Lo trágico de todo eso, y tiene que ver con el comentario que hacía con respecto a la esclavitud, es que muchos de esos negros que pelearon y que dieron la vida, como lo hizo Camejo en Carabobo, seguros de que la libertad de los esclavos era algo cercano e inmediato, fueron decepcionados por la oligarquía. Cuando la oligarquía se hace del poder, en Venezuela a través de Páez, en Colombia a través de Santander, cuando logran romper eso que Bolívar consideraba el germen de la patria grande, y de repente ambos de alguna manera, sin ponerse de acuerdo, pero cada quien empujando de su lado y conspirando de su lado, logran quebrar esa patria grande, lo primero que tienen que hacer es deshacerse de Bolívar. Porque ¿qué había detrás de Bolívar? Detrás de Bolívar ya ellos sabían que venía la libertad de los esclavos, una legalidad que aspiraba a la justicia social, una cantidad de elementos que ellos no estaban dispuestos a aceptar y no los aceptaron. O sea, no es que uno los acuse de malas intenciones etéreas y abstractas. No. Es que no hubo libertad de los esclavos hasta mediados de siglo. Se echaron 30, 40, 50 años para liberar a los esclavos. Todo esto además nos recuerda que hay tanto por contar. En lo que usted decía es que es una lucha ideológica y lo vemos ahora en concreto, porque estoy a punto de despedirlo, Luis Alberto, en esto que hemos conversado en Carabobo, Caminos de Libertad, en su segunda etapa, pero cuánto más se necesita en el marco de ese desafío para recontar toda esta historia, todo eso que usted nos ha dicho. ¿Cuánto falta? ¿Cuántas más historias? Porque además tampoco están los libros para ayudarnos. Y yo creo que ese es el reto de los historiadores, es el reto de las nuevas generaciones, aprender a ver la historia con un ojo crítico, no caer en los lugares comunes. Luis Alberto, y sin temores, y se lo pregunto incluso con una figura tan importante para nuestro continente como es Bolívar. En Colombia, por ejemplo, que además es en mi patria original, hablar de Bolívar en algunas escuelas es una situación pero mínima, y me refiero además a la historia que te imparten en escuelas y colegios. Es una historia mínima, no tiene gran importancia, y después de los años uno comprende que eso es intencional. Claro, porque Bolívar no es solo Bolívar, es el pensamiento que hay, es la acción que hay detrás, es una actitud frente a la vida y frente a la justicia social que pone en peligro los poderes de esa oligarquía, que de alguna manera en muchos de nuestros países todavía sigue, si no gobernando, por lo menos echando broma. Bueno, pero es igual, y también por eso es que Venezuela, y una pregunta además netamente política, es tan incómoda para para algunas partes del mundo. Se convierte como Bolívar en un mal ejemplo, en un mal ejemplo que hay que parar rápido,
que hay que de alguna manera desactivar. Y por eso es sancionada, bloqueada, Por supuesto. este bloqueo criminal que se ha impartido desde Estados Unidos contra la nación. Así es, así es. Pero es parte de ese combate por la vida, por la historia, por la verdad. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Un placer haber podido conversar con usted. Gracias a Me ti. quedan muchas otras cosas por preguntarle, será en otra oportunidad. Muchas gracias y muchos Gracias. éxitos. Gracias.